Bien, entonces, haciendo un resumen, la vez pasada comenzamos a ver el tema número 4 de ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Vimos la parte que corresponde a la ecuación de continuidad, en donde el gasto es constante para un flujo permanente y fluido incompresible. El gasto es constante y si se están analizando dos secciones separadas una distancia determinada, la ecuación viene dada como el producto de la velocidad en 1 por el área 1 igual a la velocidad en 2 por el área 2. Y ese producto va a ser constante siempre y cuando el flujo es permanente con fluido incompresible. Para la ecuación de la energía, se había estado manejando la ecuación de Bernoulli. Es una simplificación de la ecuación de la energía. En esa ecuación de la energía intervienen, además de los términos que se refiere en la ecuación de Bernoulli, interviene la pérdida de energía. Esa pérdida de energía puede ser debida a la fricción por el rozamiento entre el líquido y las paredes del conducto, y también pérdidas locales debido a la presencia de accesorios como pueden ser presencia de válvulas, cambios de dirección, ampliaciones o reducciones en una tubería. Vimos la representación gráfica de la línea de cargas piezométricas que une los términos relativos a la carga Z, P entre gamma y alfa B cuadrada entre, Z y P entre gamma, ¿sí? A esos términos se les designa como carga piezométrica. Entonces, en una sección 1 y en una sección 2, si unimos esos términos, las elevaciones que correspondan a esos términos, por ejemplo, para el caso de una tubería a presión, perdón, vamos a tener ese dibujo de la línea de energía de cargas piezométricas que representa la variación de la presión en una conducción. Bien, entonces a ese término lo vamos a denominar H minúscula 1 y H minúscula 2 a la suma de Z más P entre gamma en cada una de las secciones que se están analizando. Si ahora queremos representar el comportamiento de la energía total que tiene el líquido en una sección determinada, necesitamos unir los términos que contemplan Z, P entre gamma y alfa B cuadrada entre 2G, que es la carga total o energía total en una sección determinada, ¿sí? Lo mismo para la sección 2, si se trata de dos secciones de análisis. Si se unen esas elevaciones que corresponden a la suma de esos tres términos, vamos a tener contemplado entonces la línea de energía. La línea de energía va a unir los términos que corresponden a la carga total H mayúscula 1 y H mayúscula 2 en dos secciones separadas una distancia determinada. El término que está involucrado aquí en la ecuación de la energía y que se denomina pérdida de energía HR, está aquí representado. Si se traza una horizontal, parte de una sección inicial denominado horizonte de energía, la diferencia que hay entre ese horizonte de energía y la carga total en una sección 2, a esa diferencia de cargas o elevaciones se le denomina pérdida de energía. Y esta sería la representación gráfica de los términos que intervienen en la ecuación de la energía.
para el caso de un conducto a presión. Si se trata ahora el caso, bueno, todo ello es referido a partir de un plano horizontal de referencia. En la realidad, ese plano horizontal de referencia tiene que ver con el nivel medio del mar. Si ustedes quizás hayan visto alguna información en donde se refiere que tal elevación está referenciada al nivel medio del mar. Por ejemplo, el caso de la zona de la Ciudad de México, que se encuentra ubicada a una altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero para otra ciudad, otra población, esa elevación va a ser diferente y siempre va a estar referido al nivel medio del mar. Entonces, nuestro plano horizontal de referencia que vamos a tomar puede ser el nivel medio del mar o puede ser un nivel arbitrario que nosotros hayamos establecido de ese plano horizontal de referencia, como lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a tratar el día de hoy. Bien, voy a pasar a la siguiente lámina para hacer la misma representación, pero ahora en una conducción como es el caso de un canal. En un canal con una pendiente del fondo del canal, este sería el fondo del canal visto de perfil, ¿sí? Y este sería el nivel del agua para un caso determinado. Se establece en un canal el plano horizontal de referencia de manera arbitraria y a partir de ese plano de referencia se puede medir la elevación Z, que representa la carga de posición, Z1 y Z2, en dos secciones separadas una determinada distancia. Bien, para el caso que les voy a mencionar, si esa inclinación del fondo del canal tiene o forma un ángulo menor o igual a 10 grados, ¿sí? La distribución de la presión va a ser hidrostática, aunque el líquido se encuentre en movimiento, ¿sí? Y viene representada por este término que voy a indicar a continuación. El término carga de presión, ¿sí? Va a estar referido a el fondo del canal, la presión que se está manifestando en el fondo del canal, y esto se puede interpretar de la manera siguiente. Si coloco un piezómetro en la parte inferior, la parte del fondo del canal, vamos a ver que el nivel del agua dentro del piezómetro va a alcanzar justamente el nivel que tiene, sí, también el perfil de la superficie libre del agua que estoy marcando en color azul. Ese ascenso en el piezómetro me va a indicar el valor de la carga de presión, ¿sí? A esa profundidad de agua o elevación Y en la sección 1, Y1, se le conoce como carga de presión, ¿sí? Y vendría siendo representado por el término P entre gamma en la ecuación de la energía. Al igual, en la sección 2 vamos a tener una profundidad Y2 que va a representar la carga de presión y que también estaría representándose aquí. Si colocáramos un piezómetro, pues debido a la intensidad de la presión, pues va a ser el ascenso que experimente el líquido dentro de ese piezómetro y ese ascenso va a ser lo que vamos a denominar carga de presión, que sería la carga de presión en esa sección que el líquido está ejerciendo en el fondo del canal. De igual forma, si unimos los términos Z
más P entre gamma en la sección 1 y Z más P entre gamma en la sección 2, por medio de una línea, vamos a tener entonces representada lo que se conoce como línea de cargas piezométricas, que estaría coincidiendo con el perfil de la superficie del agua. Solamente esto que acabo de decir es válido si el ángulo que forma el fondo del canal respecto de la horizontal es menor o igual a 10 grados. En caso de que no sea así, habrá que hacer una corrección al término P entre gamma. Esa corrección la van a ver en la asignatura de hidráulica de canales. Van a tener un curso extenso de canales. Entonces aquí nada más estamos viendo aspectos generales, los aspectos básicos o principales del movimiento del agua en un canal. Bien, posteriormente a partir de la superficie libre del líquido, se está indicando el término carga de velocidad alfa 1 B1 al cuadrado entre 2G, tanto en la sección 1 como en la sección 2. Observen que ese término va medido a partir de la superficie libre del líquido. Si unimos nuevamente mediante una línea las elevaciones que corresponden a Z P entre gamma y B cuadrada entre 2G en cada sección, vamos a tener entonces el comportamiento gráfico de la línea de energía. Y esa línea siempre, la línea de energía va a tener una inclinación hacia abajo debido a la presencia de pérdidas de energía que vienen representadas aquí en este espacio, ¿sí? Y esas pérdidas van siendo referenciadas, ¿sí? Desde la sección 1 hasta la sección 2, la diferencia de energías totales entre esas dos secciones me van a representar las pérdidas de energía que ocurren en un canal. ¿Sí? De igual forma, la línea que acabo de trazar en color negro, en la parte superior, a partir del nivel de energía o carga total en la sección 1, recibe el nombre de horizonte de energía. Entonces, esas líneas son muy importantes porque nos dan una idea visual de cómo se está comportando tanto la energía como la carga piezométrica, tanto en un canal como en el caso de la lámina anterior, cómo se está comportando la presión en una tubería, para que se puedan identificar secciones de máxima o mínima presión y poder diseñar de esa manera los conductos que puedan resistir esa magnitud de la presión. Y además también ver el comportamiento de la energía para saber si en algún momento determinado, en una sección de análisis, está llegando líquido o no, para pues tomar una decisión y poder tener continuamente el suministro de el líquido en alguna zona donde se requiera. Bien, entonces a continuación les voy a compartir el documento de ejercicios, ejemplos de resueltos de este capítulo. Bueno, aquí les presento una lámina. Supongo que sí ya están viendo la presentación, ¿verdad? De esta lámina en donde estoy presentando ya la portada y el ejemplo 4.1 resuelto. ¿Sí la están viendo? Sí, profesor. Sí, ok, muy bien. Entonces pasamos ahora ya a la aplicación de la ecuación de la energía al caso de conductos a presión, que serían las tuberías. Hablamos de que se trata de conductos a presión
porque la presión que se está registrando en el interior de la tubería va a corresponder a una presión diferente de la presión atmosférica local. En este ejemplo, el 4.1 que les estoy proyectando en esta lámina, se está considerando un venturímetro. Ya les había indicado que un venturímetro consiste en una conducción de diámetro variable, cuya finalidad es precisamente el poder medir de una forma adecuada la diferencia de elevaciones dentro del manómetro diferencial cerrado. Esa es la razón por la cual se está disminuyendo el diámetro en la sección 2 y posteriormente vuelve a aumentar el diámetro a las dimensiones originales de la tubería. Este tipo de tuberías se le conoce como venturímetro y el venturímetro permite determinar mediante la lectura de la diferencia de niveles dentro del manómetro ENU, permite determinar el gasto que está circulando por una conducción. Bueno, tal es el caso de este ejemplo, en donde se habla de que un venturímetro está instalado de manera vertical y transporta combustible. Ese combustible obviamente no es agua y el peso volumétrico de ese combustible, gamma, es igual a 785 kilos sobre metro cúbico. En primera instancia, lo que vamos a hacer es despreciar pérdidas de energía, ¿sí? En principio vamos a despreciar pérdidas de energía porque lo que se trata en este ejemplo es precisamente cómo se manejan los términos que intervienen en la ecuación de la energía. Y si no se están considerando pérdidas de energía, entonces estaremos hablando de la ecuación de Bernoulli. Acuérdense que la ecuación de Bernoulli es una ecuación que no considera pérdidas de energía, mientras que la ecuación de la energía sí las considera a esas pérdidas de energía. En un movimiento de cualquier líquido, también en cualquier estructura, se va a manifestar siempre pérdidas de energía. Pero repito, como vamos a estar apenas iniciando ejemplos de aplicación, primero vamos a hacer ejemplos sin pérdidas de energía y posteriormente ya las vamos a estar tomando en cuenta, ¿sí? Para hacer el análisis más completo y con mayor aproximación. Entonces se pide determinar el gasto Q que está circulando por esa tubería en litros por segundo, considerando que los coeficientes alfa 1 y alfa 2 se aproximan a 1, ¿sí? Esos coeficientes de corrección ya les había hablado que se debe debido a que se presenta realmente una distribución de velocidades que no es uniforme. En la medida en que el movimiento del líquido se aproxime a un flujo denominado turbulento, que lo vamos a ver en los capítulos siguientes, esa distribución de velocidades va a ser cada vez más uniforme. Entonces, aquí se está considerando que los coeficientes alfa 1 y alfa 2 se aproximan a la unidad, igual a 1, y aquí le voy a poner, ¿sí? Para que se comprenda, que corresponde entonces a flujo turbulento. Lo voy a escribir aquí, que corresponde al caso del flujo turbulento, ¿sí? Entonces corresponde al caso de flujo turbulento y además sin cambios de dirección. ¿Bien? Entonces, la tubería no tiene cambios de dirección. Si hay presencia de curvas, entonces
los coeficientes de corrección alfa van a ser diferentes de 1 y habrá que considerar esa distribución de velocidades en el efecto de esos coeficientes alfa que se manejan en la ecuación de Bernoulli y en la ecuación de la energía. Bueno, entonces se considera que el flujo es turbulento y sin cambio de dirección, por lo tanto los coeficientes alfa 1 y alfa 2 son muy cercanos a la unidad. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es, para determinar el gasto, sin pérdidas, sin considerar pérdidas de energía, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Entonces, la ecuación de Bernoulli entre dos secciones de un conducto, ¿sí? De las secciones 1 y 2, nos están diciendo que el líquido circula de la sección 1 hacia la sección 2 en esta dirección y sentido, ¿sí? Entonces, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de la energía siempre va a estar planteándose en la dirección del movimiento. Son ecuaciones que describen el movimiento del líquido, tanto la ecuación de Bernoulli como la ecuación de la energía. Entonces, por esa razón, si están describiendo cómo se mueve el líquido en una conducción, habrá que hacer el planteamiento correcto de, en este caso, de la sección 1 a la sección 2. Una vez que ya se tiene establecido la dirección y sentido del flujo, el siguiente paso es contemplar la ubicación de un plano horizontal de referencia. Hace un momento les indiqué que ese plano horizontal de referencia en la realidad se toma en cuenta a partir del nivel medio del mar. En el caso de los ejemplos que vamos a estar analizando en el curso, pues necesitaríamos saber la elevación a donde está ubicada esta tubería, en qué localidad o en qué país o en qué lugar se encuentra ubicado esta tubería para poder hacer la referencia de las elevaciones Z para un caso particular de análisis de una conducción. Para los casos que vamos a estar viendo, podemos establecer el plano horizontal de referencia en cualquier elevación, ¿sí? Por eso hace rato les decía que el plano de referencia puede ser arbitrario, ¿sí? Siempre y cuando respetemos que a partir de ese plano horizontal de referencia vamos a medir las elevaciones Z de la siguiente manera. Por ejemplo, para este caso de conducto, voy a establecer mi plano horizontal de referencia aquí, el que pasa por el centro de la tubería, o en la sección 1 la voy a establecer justamente en la sección que estoy denominando sección 1, ¿sí? Plano horizontal de referencia. ¿Algún otro de ustedes puede poner ese plano horizontal de referencia en donde guste, ¿sí? Lo puede ubicar ese plano, digamos, en la sección 2 o en alguna otra elevación, pero deben considerar lo siguiente: el plano horizontal de referencia, como su nombre lo dice, debe ser horizontal, ¿sí? No puede ser un plano vertical. Bien, a partir de ese plano horizontal de referencia, vamos a medir las elevaciones Z. Entonces, hay que tener presente que las Zetas, si ya establecí mi plano de referencia, las Zetas van a ser positivas a partir de ese plano de referencia, ¿sí? Pero también debemos de ser cuidadosos porque si vamos a representar una elevación Z que se encuentra ubicada abajo de ese plano horizontal de referencia, tenemos que respetar la convención y entonces las zetas serían negativas. A mí siempre me ha gustado
tomar el plano horizontal de referencia lo más bajo posible de las secciones que se están analizando, porque con ello siempre voy a manejar zetas positivos, ¿sí? Pero los resultados, si ustedes cambian el plano horizontal de referencia, lo establecen en cualquier otra posición, pues los resultados que van a obtener van a ser los mismos, ¿sí? No van a alterar los resultados. Entonces, nada más esa es la recomendación que yo les hago. El plano horizontal de referencia, sitúenlo en donde ustedes gusten, ¿sí? Pero sí tienen que tener cuidado en que a partir de ese plano horizontal de referencia hacia arriba, voy a estar manejando zetas positivos, tanto en la ecuación de Bernoulli como en la ecuación de la energía. Pero también a partir de ese plano de referencia hacia abajo, voy a estar midiendo las elevaciones zetas negativas, ¿sí? Bueno, entonces miren, aquí, como lo dice el planteamiento de la solución que estoy indicando en esta lámina, yo estoy pasando el plano horizontal de referencia, lo estoy haciendo pasar coincidiendo con la sección 1 de análisis, que viene ahí marcado ese plano horizontal de referencia con la línea en color amarillo. Entonces, en las elevaciones Z se miden a partir del plano de referencia hasta hacia la sección de análisis. Por esa razón, en esta sección 1, la Z1 es igual con 0. No sé si haya alguna pregunta al respecto, ¿sí? Dado que puse el plano horizontal de referencia, lo estoy haciendo coincidir con la sección de análisis y las elevaciones zetas van referidas del plano horizontal de referencia a la sección de análisis, pues no hay tal Z1, ¿verdad? La Z1 vale 0. La Z1 coincide con el plano horizontal de referencia. Entonces Z1 vale 0. Profe, Ajá. y por ejemplo, si nuestro venturímetro fuera horizontal y también nos diera como que el plano de referencia pasa por la sección 1, Ah, ambas zetas valdrían 0, ¿no? así es. Entonces voy Eso a poner depende como la así, dirección del exactamente, venturímetro. exactamente. Entonces Vale. vamos a poner el caso que dice su compañera, un venturímetro horizontal. Así, ¿no? Un venturímetro horizontal en donde voy a establecer mi plano de referencia. El plano de referencia, cuando la tubería está horizontal, se ubica haciéndolo coincidir con el eje de la tubería o el centro del canal, perdón, del conducto. Repito, el plano horizontal de referencia se hace coincidir con el eje de la tubería. Entonces, aquí en este caso que estoy pintando del lado izquierdo, esta sería la sección 1 y esta sería la sección 2. Y el plano de referencia sería el que estoy poniendo ahí, en el dibujo, ¿verdad? Entonces, como dice su compañera, y muy bien lo dice, la Z1, si esta es la sección 1, y esta es la sección 2, la Z1 va del plano horizontal de referencia al centro de la tubería. Entonces valdría 0 Z1. Si la tubería es horizontal, pues Z2 también vale 0. Si la tubería presenta una inclinación, ahí sí sería diferente. La Z1 tendría un valor determinado y la Z2 otro valor diferente, ¿sí? Independientemente de dónde ubique mi plano horizontal de referencia. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos con tuberías inclinadas, no se preocupen, ¿sí? Y esto del plano horizontal de referencia lo vamos a estar manejando continuamente. Bueno, entonces, si esto quedó claro para el ejemplo que estoy planteando,
¿Por qué Z1 vale 0? Porque está coincidiendo el plano de referencia con la sección de análisis. Luego, los demás términos que intervienen en la ecuación de Bernoulli, que no considera pérdidas de energía, pues sería la carga de presión, P1 entre gamma, y el término alfa B1 al cuadrado entre 2G, en donde alfa, 1, ya lo estoy tomando como 1. Por eso ya no está indicado ahí. Ahora, fíjense muy bien que para la sección 2 de análisis, la sección 2 de análisis es esta sección que voy a señalar a continuación. Esta sería la sección 2 de análisis. ¿Sí? ¿Por qué estoy seleccionando esas dos secciones de análisis? Porque justamente en esas secciones está conectado un manómetro diferencial cerrado. Y ahí es donde conozco la ubicación de ese manómetro y también la ubicación de la elevación Z2. En este caso, esa elevación Z2 sería la distancia que hay del plano de referencia hasta esa sección, es decir, sería esta diferencia que para nuestro caso sería 0.5. ¿Sí estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Entonces, por esa razón, aquí aparece el término Z2. Luego, ¿qué más términos intervienen en la ecuación de Bernoulli? Además de la Z, interviene P sub 2 entre gamma más B2 al cuadrado entre 2G. ¿Sí? Ese sería el planteamiento de la ecuación de Bernoulli para este caso particular. Para otro conducto, para otra tubería, quizás el planteamiento cambie, pero los términos deben seguir considerando los que se han venido manejando. La carga de posición Z, la carga de presión P entre gamma y la carga de velocidad alfa B cuadrada entre 2G. ¿Sí? Si es la ecuación de Bernoulli, esos tres términos en cada sección se deben considerar. Si es la ecuación de la energía, habrá que considerar la pérdida de energía. Bien, borro aquí y continuamos. Cuando se trata de calcular un gasto, ¿sí? Si observan aquí en la ecuación de Bernoulli, aparece esa ecuación de Bernoulli, pero en términos de la velocidad en una sección 1 y de la velocidad en la sección 2. ¿Por qué se manejan velocidades diferentes? Por la sencilla razón de que el tubo está cambiando de diámetro. Entonces, al cambiar el diámetro, disminuye en la sección 2 el área y por lo tanto tiene que cambiar la velocidad para establecer que el producto de velocidad por área se mantenga constante, porque el gasto corresponde a un flujo permanente, en donde sabemos que para un flujo permanente el gasto es constante. ¿Sí? Entonces, de ahí se deriva la siguiente ecuación que vimos la vez pasada. Tenemos que plantear entonces, dentro del análisis, la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad en dos secciones viene representada por esta expresión. El gasto es igual al producto de la velocidad en 1 por el área en 1 igual a la velocidad en 2 por el área en 2 en otra sección diferente a la sección 1. Repito, si el diámetro cambia, pues las áreas de las tuberías también van a cambiar y por lo tanto, aunque el gasto es el mismo, la velocidad se va a modificar, como viene representado aquí en este término. Yo de esa ecuación de continuidad despejo a la velocidad B1 de esta ecuación, despejo a la velocidad B1 y la pongo en términos del gasto y del área en 1. Pero también despejo la velocidad en 2 y la represento en términos del gasto, que es el mismo, es una constante, pero el área en la sección 2 va a variar. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, si sustituyo en lugar de la velocidad B1, hago lo siguiente y lo voy a escribir aquí a continuación. ¿Sí?
Si yo escribo los términos que intervienen en la ecuación de Bernoulli, voy a tener lo siguiente. P1 entre gamma más, en lugar de B1 al cuadrado, voy a escribir lo siguiente. Ojo, Q cuadrada entre A1 al cuadrado, 2G. No sé si se está entendiendo esta parte de aquí. Estoy simplemente sustituyendo, en lugar de B1 al cuadrado, pues estoy poniendo Q cuadrada entre A1 al cuadrado. Pero como la velocidad al cuadrado va dividido entre 2G, pues lo incluyo aquí en este término. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Si hay alguna duda, me lo dicen. ¿Sí? Voy a continuar aquí. Igual con Z2 más P sub 2 entre gamma. Y vuelvo a sustituir. En lugar de poner B2 al cuadrado, voy a poner Q cuadrada entre A2 al cuadrado, 2G. Ese término me representa B2 al cuadrado entre 2G. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a factorizar, o mejor dicho, voy a pasar del lado izquierdo. Me conviene pasar del lado izquierdo a los términos P1 menos P sub 2, ambos términos entre gamma. ¿Sí? Voy a despejar y tendría entonces Z2 más, voy a factorizar el término Q cuadrada entre 2G, porque esos términos es una constante. El gasto es una constante. ¿Sí? Y tendría del lado derecho positivo el término a ver. Ok. 1 entre A2 al cuadrado menos 1 entre A1 al cuadrado. ¿Sí? Y precisamente eso es lo que tengo representado en esta ecuación que voy a encerrar en un rectángulo. Esto es lo que está representado aquí. ¿Sí? ¿Por qué lo puse de esa forma? Si finalmente lo que requiero es calcular el gasto. Recuerden que la pregunta es calcular el gasto. Me conviene ponerlo de esta forma porque tengo un manómetro diferencial cerrado instalado en esa tubería. Sabemos nosotros que ese manómetro diferencial cerrado permite calcular la diferencia de presiones entre dos secciones. Entonces, con la ayuda del análisis de ese manómetro diferencial cerrado, voy a poder calcular la diferencia de presiones P1 menos P sub 2. Lo voy a dividir entre gamma para tener considerado este término en el análisis. Una vez que yo analice el manómetro diferencial cerrado, puedo despejar de esa ecuación al gasto Q y de ahí, con el análisis de la diferencia de presiones, conocido los diámetros, tanto en la sección 1 como en la sección 2, puedo determinar las áreas y posteriormente determinar el gasto despejando de esa ecuación. Entonces, de esa ecuación despejo el gasto
y me queda esta expresión que viene indicada aquí. Es un simple despeje, ahí no deben de tener ningún problema en un despeje, ¿sí? Bueno, estoy también haciendo la presentación de ese gasto, ¿sí? Al despejar y pues hacer un poquito de álgebra para llegar a esta expresión 1 romano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo las áreas de cada tubería en cada sección, ¿sí? El diámetro de la sección 1 es 8 pulgadas y el de la sección 2 de 4 pulgadas. Sabemos que una pulgada es 2.54 centímetros, entonces 8 por 0.0254 me daría este diámetro de 0.2032 y 4 por 2.54 me daría 0.1016 metros. Entonces las áreas, pi por diámetro del cuadrante 4, para la sección 1, 0.0324 y para la sección 2, 0.2081 metros cuadrados. Eso pues no representa mayor problema, ¿sí? O no debe representar mayor problema, ustedes ya saben calcular pues áreas de una circunferencia. Ahora, voy a hacer el análisis de la diferencia de presiones entre las secciones 1 y 2. Esto ya lo hemos hecho en los capítulos o en el capítulo de hidrostática, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es ir haciendo un análisis de cómo se distribuye la presión de este punto a este otro, de ese otro punto a este otro y así sucesivamente hasta llegar a este punto para llegar a determinar la diferencia de presiones P1 menos P sub 2. ¿Sí? Ya hemos hecho ejemplos de esto, entonces me voy a ir más rápido porque esto ya debió haber quedado claro desde el capítulo número 1, entonces ya no debe haber mayor problema en este caso. Solamente voy a hacer la siguiente anotación. Voy a denominar a esta diferencia, la voy a denominar Z, nada más así, Z. No le estoy poniendo ni Z1 ni Z2 porque no es ni Z1 ni es Z2. Simplemente es una referencia que necesito para hacer o llevar a cabo el análisis de la variación de la presión en un manómetro diferencial cerrado. Bien, primera observación que les voy a hacer, el líquido está en movimiento, ¿sí? Aquí el líquido se encuentra en movimiento. Cuando el líquido tiene distribución de velocidades aproximadamente uniforme, ¿sí? También la distribución de presiones es o se parece mucho a una distribución hidrostática de presiones. Eso es lo que se ha medido de manera experimental. Entonces, aunque el líquido está en movimiento, ¿sí? En esta sección 1 voy a considerar que la presión se distribuye también de manera hidrostática y que por lo tanto la presión a ese nivel es la misma presión que hay aquí, porque recordamos que la presión hidrostática depende de la gama del líquido y de la profundidad. Si la profundidad no cambia, la presión es constante, ¿sí? Entonces voy a partir de considerar en el análisis que la presión en ese punto ubicado en la sección 1 es P1, que es la misma que se manifiesta en ese punto que estoy indicando a la derecha con la flecha en color azul. Luego voy a ir variando el análisis hasta que se manifieste un cambio de líquido. La presión va a incrementarse. Ya he dicho por qué se incrementa, ¿sí? Entonces ya deben ustedes de saber por qué es que se está incrementando ahí, ¿sí?
Estoy analizando una sección más abajo, ¿sí? Entonces, gamma, ¿cuánto vale la profundidad? Pues Z más 0.30. Esa es la presión a ese nivel al inicio del líquido que se encuentra ubicado en el manómetro diferencial cerrado. Bien, luego continúo con el análisis. Voy ahora a hacer el análisis de cómo varía la presión ahora aquí. ¿Por qué ahí? Pues porque hay un cambio de líquido. Entonces, ¿qué le pasa a la presión? Pues disminuye, ¿sí? ¿Por qué disminuye? Pues porque se va a analizar una sección más arriba. Entonces, gamma M por 0.30. ¿Sí? Entonces, en lugar de más, disminuye la presión gamma M por 0.30. Luego me voy a el análisis hasta esta otra sección 2, hasta acá, ¿sí? Acá arriba. Entonces, ¿cuánto varía la presión ahí? Pues sigue disminuyendo. Entonces, menos, ¿cuánto sería? Ahora sería la gama del líquido que circula en la tubería por Z más 0.5. La suma de todas esas presiones, la suma algebraica de todas esas presiones, por equilibrio debe ser igual a la presión en 2. ¿Sí? Ahora, si se fijan, aquí en el análisis, pues se está yendo, o se está eliminando este término gamma Z con el término menos gamma Z. ¿Sí? Y se cancelan esos términos. Entonces queda finalmente P1 menos P2 igual. Voy a considerar primero el término negativo, lo paso del lado derecho y tendría gamma M por 0.30. ¿Sí? Luego más la gamma por el 0.50 menos gamma por 0.30. Esto todavía lo puedo factorizar de la siguiente manera. Voy a poner aquí abajo. P1 menos P2 igual, lo puedo factorizar de la siguiente manera. 0.30 multiplica a gamma M menos la gamma del líquido que circula más gamma por 0.5. ¿Sí? Entonces, ahí está factorizado y ya lo que resta sería simplemente sustituir los términos gamma y gamma del líquido y el gamma M y hacer la operación. Esta expresión es la que debe existir en la parte de aquí abajo. Y efectivamente, aquí está indicado lo que les acabo de comentar. Aquí está. Sustituimos datos. ¿Sí? Gamma M, 11.200 por 0.3. Gamma de líquido que está circulando por 0.5 menos 0.30. Y el resultado, 3.517 kilos sobre metro cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces sustituyo en la ecuación que ya tenía indicada para el gasto Q. En esta ecuación de acá arriba. En esta ecuación sustituyo. ¿Sí? Sustituyo las áreas que ya calculé.
Y el 3517, que es la diferencia de presiones, va dividido entre la gama. Esa gama es la gama del líquido que está circulando, por eso está dividiendo entre 785, ¿sí? Menos la Z2, que ya indiqué era de 0.5, y sustituyo las áreas. Y finalmente hago operaciones y resulta 0.074 metros cúbicos por segundo, multiplico por 1000 y el resultado es 74 litros por segundo. Ese es el resultado aproximado del gasto que estaría circulando por ese conducto. Digo que sería un gasto aproximado porque no se están considerando pérdidas de energía, ¿sí? Siendo que en cualquier conducto, en la realidad, si está circulando un líquido en cualquier conducto, ¿sí? Va a existir la presencia de pérdidas de energía. Aquí, como es uno de los primeros ejemplos de este capítulo, no estamos considerando pérdidas de energía para no distraer la atención en cómo se maneja primero el plano horizontal de referencia y los demás términos que intervienen en la ecuación de Bernoulli. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno. Este ejemplo ya lo vimos la vez pasada, cuando aplicamos la ecuación de Bernoulli para el caso de una tubería con diámetro constante, en donde se tiene instalado un piezómetro y un tubo de pitón. Esto ya lo vimos, entonces me salto. ¿Eh? Ejemplo 4.3. Se trata de una tubería de diámetro variable. El diámetro 1 es de 40 centímetros, el diámetro 2 de 20 centímetros. Está circulando un gasto de 400 litros por segundo. De la sección 1 a la sección 2, dado que la tubería está contenida dentro de un plano inclinado, hay una diferencia de elevaciones entre las secciones 1 y 2 de 4.5 metros. ¿Sí? Se da como información que la presión en la sección 1 es de 8.5 kilos sobre centímetro cuadrado y la presión en 2 de 7 kilos sobre centímetro cuadrado. Se pide analizar en el inciso A cuál sería la dirección del flujo. Es decir, aquí se estaría preguntando cuál sería la manera en la que se mueve el líquido. De la sección 1 a la sección 2 o bien de la sección 2 a la sección 1. Eso es lo que se quiere primero investigar con base a la información que se da. Y también vamos a calcular la pérdida de energía. Ahora sí vamos a tomar en cuenta pérdidas de energía. En el inciso B se pide calcular y dibujar la línea de energía y la de cargas piezométricas. Bien, para poder decidir o para poder saber, mejor dicho, cuál es la dirección del movimiento, si de 1 a 2 o de 2 a 1, es necesario calcular y posteriormente comparar la energía total en cada sección del conducto. ¿Sí? Aquí, en este caso, estoy representando en la solución del inciso A cómo calcular la carga o energía total hidráulica en una sección determinada. Tengo que calcular la suma de los términos Z entre gamma y B cuadrada entre 2G. También se está asumiendo que el líquido se está moviendo con un flujo permanente y además con el flujo turbulento sin cambios de dirección, lo cual me provocaría entonces que los coeficientes alfa, tanto en la sección 1 como en la sección 2, sean igual a la unidad. Por esa razón, aquí en esta ecuación no aparecen los coeficientes o el coeficiente alfa de corrección. Bien, esto de flujo turbulento queda por el momento pendiente porque en los demás capítulos vamos a ver qué características corresponden a un flujo permanente.
Bien, entonces como tengo que calcular los términos Z entre gamma y B cuadrada entre 2G, voy a hacer lo siguiente. El área de la sección 1, pues lo calculo obviamente con el diámetro correspondiente de 40 centímetros. ¿Sí? En metros, el área es 0.1256. Como conozco el gasto, voy a aplicar la ecuación de continuidad. Velocidad en 1 es igual al gasto en metros cúbicos por segundo entre el área. Entonces, el gasto es de 400 litros por segundo. ¿Sí? Si divido entre 1000, obtengo el gasto en metros cúbicos por segundo. Y entre el área correspondiente. Entonces, la velocidad es de 3.185 metros sobre segundo. Bien, el área en 2, pues hago lo mismo. Manejo el diámetro en metros. Que aquí está indicado en centímetros. El diámetro es de 20 centímetros. Aquí lo manejo en metros y obtengo el área en 0.0314 metros cuadrados. La velocidad en 2, vuelvo a aplicar continuidad, gasto entre área 2. Manejo el mismo gasto porque considero flujo permanente. Entonces, 400 litros por segundo equivalen a 0.4 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Y divido entre el área 2. De tal forma que la velocidad en 2 sería de 12.74 metros sobre segundo. Bueno, eso no tiene mayor problema. Siguiente paso. La magnitud de las presiones la están dando o la están proporcionando en kilos sobre centímetro cuadrado. La ecuación de la energía se maneja todos sus elementos que intervienen en ella. Por favor, si pueden apagar su micrófono. Gracias. La presión en 1, como les acabo de indicar, la están dando en kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? En la ecuación de la energía se manejan todos los términos en unidades de metros. ¿Sí? Entonces, habrá que transformar esa presión de kilos sobre centímetro cuadrado a kilos sobre metro cuadrado. Esa transformación ya la hemos hecho. Hay que multiplicar por un factor de 10 a la 4 para transformar la presión a kilos sobre metro cuadrado. ¿Sí? Pero como los términos P entre gamma se expresan en metros, pues hay que dividir precisamente entre la gama del líquido, ¿sí? Que no se especifica el líquido que está circulando. Cuando ello no ocurra, pues vamos a considerar que el líquido es agua. Entonces, la gama del agua sabemos que es de 1000 kilos sobre metro cúbico. Entonces, kilos sobre metro cuadrado entre kilos sobre metro cúbico dan como resultado metros. Y entonces, al dividir 8.5 por 10 a la 4 entre 1000, resulta una carga de presión P1 entre gamma igual a 85 metros. Lo mismo hacemos para los datos que se dan para la sección 2, de 7 kilos sobre centímetro cuadrado, multiplico por 10 a la 4 y divido entre 1000 para representar la carga de presión en esa sección y que de acuerdo a la información que se tiene, resulta de 70 metros. ¿Sí? La carga de presión en 2. Bueno, ya tengo los términos que intervienen en la ecuación de la energía en las unidades de metros. Siguiente paso. Acuérdense que para referenciar la carga total, debemos de establecer un plano de referencia para medir las zetas. Bien, les había yo comentado que recomiendo poner el plano de referencia lo más bajo posible y en este caso
correspondería al plano que pasa por la sección 1, mi plano de referencia. De tal forma que a partir de ese plano hacia arriba voy a poder medir mi Z2. Y mi Z2 en este caso sería de 4.5 metros. Bueno, antes de eso, ya establecí el plano de referencia en la sección, en el que pasa por la sección 1. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden poner el plano de referencia donde ustedes gusten. ¿Sí? Lo pueden poner el que pasa por la sección 2, pero entonces ahí tendrían que manejar la Z1 negativa hacia abajo. ¿Sí? Pero los resultados deben ser los mismos. Bien, entonces H1 va a ser igual a la suma de Z1, B1 entre gamma, más B1 al cuadrado entre 2G. Y eso es lo que represento aquí. Para la carga H1, como ustedes pueden observar, carga total en la sección 1 es igual a la suma de la Z1, que vale 0, porque el plano de referencia lo estoy haciendo pasar por la misma sección 1. Entonces, pues la Z1 no hay tal elevación. ¿Sí? Coincide el plano de referencia con la sección 1. De análisis, 0. P1 entre gamma, ya lo habíamos calculado hace un momento aquí, 85 metros. B1 al cuadrado entre 2G, 3.185 al cuadrado entre 2G. La suma, 85.52 metros. Vamos a ver qué pasa con la sección 2. ¿Sí? En la sección 2, ya había comentado de que si el plano horizontal de referencia lo estoy haciendo pasar por la sección 1, la sección 2, el Z2, iría del plano de referencia hasta la sección 2. En este caso, 4.5 metros. Bien, entonces paso a la sección 2 de análisis y empiezo a sustituir. Para la sección 2, voy a obtener carga total o energía total en 2, Z2, 4.5. P sub 2 entre gamma, 70 metros. ¿De dónde salieron estos 70 metros? Pues salieron de este término que ya había calculado hace rato. Ahí están los 70 metros. B2 al cuadrado entre 2G, pues es este término de aquí. 12.74 al cuadrado entre 2G. La suma, 82.77 metros. La clase pasada les había yo indicado que los líquidos se mueven de una zona donde hay mayor energía a una zona donde hay menor energía. En este caso, si comparamos las cargas o energías totales que arrojan los resultados, tanto en la sección 1 como en la sección 2, vemos que H1 es mayor que H2. Por lo tanto, el líquido, en este caso agua, se va a mover de la sección 1 a la sección 2. Y hay una diferencia de energías o de cargas totales. Esa diferencia precisamente es la que determina cuánta pérdida de energía hay entre esas dos secciones. La pérdida de energía sería la diferencia de energía total entre esas dos secciones. Entonces, de la comparación de esas cargas, observamos que H1 es mayor que H2. Por lo tanto, la carga total nos está indicando que el líquido se mueve de 1 a 2 y que la diferencia representa la pérdida de energía entre esas dos secciones. En este caso, la pérdida es de 2.75 metros. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Seguimos. Sí. Y por ejemplo, si el plano horizontal lo referíamos a la sección
2. Ok. Entonces, para la 1 sería negativa. Ajá. Lo voy a hacer para que ustedes, ahora sí que salgan de duda y crean que efectivamente llegamos a los mismos valores. Miren, voy a poner el plano aquí. Y entonces, ahora, Z1 va de aquí a acá y es negativo, ¿sí? Entonces sustituyo. Z1, voy a poner aquí, H1 igual a Z1 negativo menos 4.50 más B1 entre gamma, 85 más B1 al cuadrado. Acá le ponemos así, entre 2 por 9.81. Por favor, hagan la operación y díganme cuánto sale. ¿Cuánto sale en metros? Bueno, es que a mí me salió 81.01. No sé si hice algo mal. No, está bien. 81.01. Ahorita va a salir, las cargas van a salir diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estoy utilizando un plano de referencia también diferente, pero finalmente va a salir que la carga total en la sección 1 va a ser mayor que la correspondiente a la de la sección 2. Ahorita vamos a ver. H2 sería entonces Z2, que sería 0, más P sub 2 entre gamma, que son 70, más B2 al cuadrado entre 2G, 12.74 al cuadrado entre 2 por 9.81. Si me hacen favor de hacer la operación, obviamente va a salir la H2 diferente a la de la sección 1, porque estoy variando el plano. Pero en cuanto a resultados se refiere, 78.27. 78.27. Ahí está. De cualquier forma, estamos sacando resultados de que H1 sigue siendo mayor que H2. Entonces, eso en principio me va a generar que el líquido pues se va a mover de 1 a 2. No cambian los resultados. Cambia la magnitud de las cargas por la referencia que estoy tomando. Pero observen qué pasa con la pérdida de energía. La pérdida de energía les comenté que es la diferencia de energías entre las dos secciones. Debe ser la misma pérdida de energía que obtuvimos hace rato. ¿Cuánto es esa diferencia? 2.74. Ok, ¿vale? Entonces, a ver si puedo mover esto para abajo. Sí, lo puedo mover. Para comparar resultados. Lo voy a poner por acá. Por acá. ¿Cuánto habíamos obtenido de pérdida de energía hace un momento? 2.75 metros, ¿sí? Y 2.74. Ahora, sí es cierto que están cambiando las cargas totales, porque la carga va a estar en función del plano que se elija. O sea, sí hay diferencia, sí, pero los resultados en cuanto a pérdida de energía son los mismos y también con este cambio de plano horizontal de referencia, ¿sí? Podemos establecer cuál es el sentido del flujo. ¿Sí? Entonces, los resultados no cambian en cuanto a magnitudes de pérdida de energía. Sí van a cambiar porque pues van a depender del plano de referencia que se esté utilizando. ¿Sí? Pero en términos generales, los resultados son los mismos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí?
Sí, gracias. Ok. Siguiente paso. Ok. Miren, por favor, recordarán ustedes que para el dibujo de la línea de cargas piezométricas, ¿sí? Definimos a H minúscula, que es la suma de Z más P entre gamma, ¿vale? Esa suma de esos términos corresponde a la elevación de la línea de cargas piezométricas en una zona determinada. Bien, voy a poner aquí H1. ¿Qué pasa para el caso de H1? Sería igual a la suma de Z1 más P1 entre gamma. ¿Cuánto sería esa suma para la sección 1? Volviendo al caso que teníamos anteriormente de conservar el plano de referencia, el que pasa por la sección 1. 0 más P1 entre gamma es 85. Por lo tanto, la suma es de 85, que corresponde a la elevación de la línea de cargas piezométricas en la sección 1. Esto que estoy indicando ahorita debe quedar bien, muy claro, porque en el siguiente curso que van a tomar van a estar utilizando mucho esto del comportamiento de la línea de cargas piezométricas. ¿Sí? Z2 más P sub 2 entre gamma. ¿Sí? Esto, repito, es muy útil para ver cuál es el comportamiento de la presión en un conducto que estaría representado por una tubería. Z2 es igual a 4.5, era la elevación en la sección 2, a partir del plano de referencia, más 70. Entonces, esto es igual a 74.5 metros. ¿Sí? Si yo uno las elevaciones que acabo ahorita de calcular, H1 minúsculo 85 metros con H2 minúsculo 74.5 metros, obtengo la elevación de la línea de cargas piezométricas. Observen el siguiente dibujo. Aquí estoy representando el plano de referencia que manifestamos anteriormente. ¿Sí? Y lo que acabo de calcular con la elevación H minúscula 1, que representa la elevación de la carga piezométrica Z más P entre gamma en la sección 1. Z más P entre gamma en la sección 2 es este valor. 1 con una línea, esos dos puntos, esas dos elevaciones, y obtengo la línea de cargas piezométricas. ¿Sale? ¿Qué hago para calcular la elevación de la línea de energía o la carga total? Pues aquí estoy representando, ya tengo calculada la H1 como 85.52 y es esta elevación de aquí. Todo esto son 85.52. En la sección 1, pues es esta elevación. En la sección 2 ya también había calculado esa elevación, es la de 82.7 metros. ¿Sí? Ya lo habíamos calculado. Entonces, 82.77. Es esta elevación. Uno, esos dos puntos, mediante una línea inclinada. ¿Por qué inclinada? Pues porque la inclinación me está diciendo que hay pérdida de energía, que ya mencioné. Esa pérdida de energía puede ser por fricción o puede ser pérdida por, en este caso, por el cambio de diámetro. ¿Sí? La diferencia ya sabemos que representa la pérdida de energía. Esa pérdida de energía la
vamos a referenciar, ¿sí? A partir de esta línea que representa el horizonte de energía, trazado a partir de la carga total en una sección inicial, y la línea, en este caso en color rosa, representaría entonces el comportamiento de la línea de energía. Estas dos líneas de energía las van a utilizar muchísimo en su siguiente asignatura de máquinas hidráulicas. La primera línea, que es la línea de cargas piezométricas, se encuentra por abajo. Siempre la línea de cargas piezométricas va a estar ubicada por abajo de la línea de energía, ¿sí? Siempre la línea de energía va a tener una inclinación hacia abajo. No así la línea de cargas piezométricas, que dependiendo de cómo sea la geometría del conducto, puede tener en algunos casos inclinación ascendente, la línea de cargas piezométricas, pero siempre va a estar ubicada por abajo de la línea de energía, ¿sí? La diferencia entre la línea de energía y la línea de cargas piezométricas es la carga de velocidad, y la voy a escribir a continuación. Para H solamente intervienen Z más P entre gamma. Esto es la carga piezométrica, ¿sí? Mientras que la carga total viene representada por el término H mayúscula, que es la suma de Z de las tres energías. P entre gamma más B cuadrada entre 2G. Esto es lo que se conoce como carga o energía total, ¿sí? Y se representa con la letra H mayúscula. Entonces, la diferencia entre esas líneas es simplemente la carga de velocidad. Y como pueden ustedes observar, siempre la carga H mayúscula va a ser mayor que la carga H minúscula, porque la carga total interviene además la carga de velocidad. ¿Alguna Profesor, pregunta? Sí. sí. ¿Por qué en H minúscula 1 no se le sumó la pérdida de energía? No, porque nada más aquí estoy indicando que la carga piezométrica nada más está incluyendo la suma de los términos Z y P entre gamma. Lo mismo en la carga total, no se está incluyendo la pérdida de energía hasta que no se compare con otra carga total. Ahí en ese momento, cuando se establezca una diferencia de cargas totales, esa diferencia me va a estar representando precisamente la pérdida de energía. Son tres cosas diferentes. La carga piezométrica incluye Z y P entre gamma. La carga total, las tres formas de energía, Z, P entre gamma y B cuadrada entre 2G. La diferencia entre cargas totales estaría representando la pérdida de energía. Ah, ok. Entonces, la pérdida de energía siempre se relaciona a la que es menor, ¿no? Porque es donde se está perdiendo esa energía. O sea, no se le suma a la que es mayor. No, así es. No, Ok. se le suma, digamos, a la carga, o se le representa, mejor dicho, en la sección que corresponde a la carga de menor magnitud. Así es. Ok, gracias, profesor. ¿Sí? Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, este material no se los he compartido en Classroom. El día de hoy eh, se las haré llegar a esa plataforma para que ustedes lo puedan consultar. La clase, pues sí, se las comparto también más al rato para que la puedan tener. Bien, entonces, eso sería la solución de este ejemplo.
que es muy importante el saber el comportamiento de estas líneas. En la clase siguiente, que es el próximo lunes, vamos a seguir continuando con ejemplos de aplicación. ¿Sí? Este capítulo es muy importante y debe quedar muy claro para que ustedes pues no tengan ningún problema en su siguiente asignatura. Cualquier duda pues las podemos ir resolviendo sin problema alguno.